Y eso es así porque también yo les comentaba que, bueno, el libro al que hacemos referencia, que es justamente La condición posmoderna, eh, es una obra de 1979, es una obra que le es encargada a Lyotard por el gobierno de Quebec, que, bueno, lo que le encarga es justamente un estudio acerca del estado del saber en esos tiempos, en esos años. Ajá. Y a este estado del saber o este estado de la cultura es lo que justamente Lyotard llama posmodernidad y que, bueno, va a dar pues una serie de características justamente basándose en esta idea de que son tiempos en donde pues vemos una crisis de los grandes relatos. Poníamos algunos ejemplos la sesión anterior, ¿no? Yo les, bueno, creo que de hecho ustedes llegaron a poner estos ejemplos, ¿no? El gran metarrelato que implica, por ejemplo, eh, la filosofía marxista, con todo y que Lyotard llega a considerar que el pensamiento marxista es un antecedente, de hecho, de esa condición posmoderna, con todo sigue siendo parte de los grandes relatos. ¿Por qué? Porque los grandes relatos que son teleológicos y utópicos, a final de cuentas, la idea que defienden es una idea de una liberación de la humanidad. Y de algún modo, pues, el discurso marxista sigue estando, digamos, encerrado, pues, en esta idea de un metarrelato. El ejemplo que sí yo les ponía, que obviamente es el antecedente del discurso marxista, pues es Hegel, ¿no? Y de hecho, pues veíamos también cómo el mismo Félix Duque dice que filosóficamente se puede entender la posmodernidad, pues como una reacción hacia Hegel, en este sentido, pues como un anti-hegelianismo. Eh, les también comentaba que el discurso de algún modo religioso, por ejemplo, el metarrelato mesiánico del cristianismo, pues es parte entonces también pues de esto que llama Lyotard los grandes relatos que se ponen en crisis en esta época. Y bueno, podríamos mencionar algunos otros por ahí. Ajá. Pero justamente la idea es que todos estos metarrelatos eh, entran en crisis una vez que justamente Europa pues ha pasado, sobre todo por las dos grandes guerras que vivió justamente en el siglo XX. Un poco lo que dirá en ese sentido Lyotard, por ejemplo, es que pues después de la Shoah, la creencia en el progreso de la historia, la creencia en que la humanidad avanza hacia algo mejor, pues se viene abajo. Y eso es a lo que se refiere Lyotard con la idea de que los grandes relatos se caen, entran en crisis. Lo que queda entonces, dirá Lyotard, son solamente pequeños y regionales relatos, o sea, micro relatos contrapuestos unos a otros, pero ya no estos grandes relatos que trataban de comprender toda la historia de la humanidad como dirigida hacia un fin utópico que era la liberación. Ajá. Estos grandes relatos que con respecto al conocimiento también trataban de comprender la totalidad del saber, la totalidad del conocimiento, justificándolo a partir de un fundamento también, ¿no? A partir de un fundamento y también en el sentido de que, pues a final de cuentas, el saber era visto como parte del desarrollo y del progreso humano, justamente. Pero todo esto se cae, dice Lyotard en el siglo XX después de las guerras. Ajá. Sí, después de las guerras, o sea, teniendo en cuenta que justamente, por eso les decía también que la posmodernidad, al final de cuentas, también es, en cierto sentido, pues consecuencia de la misma modernidad, no solamente hija de la modernidad en el sentido de ser consecuencia de esos ideales ilustrados y racionales de la modernidad, sino que también es consecuencia de sus propias contradicciones. Ajá. Y eso es lo que ve justamente pues Occidente después de las guerras, ¿sí? O sea, la modernidad tenía la promesa de un progreso de la humanidad y todo eso lo que desembocó en el siglo XX fue en dos grandes guerras y sobre todo en pues ese gran evento
¿sí? Trágico, catastrófico, que fue pues el Holocausto. Ujú. Concretamente, pues el Holocausto. Bueno, y que bueno, pues marca, obviamente marca eh, pues la vida cotidiana, marca el estado del saber, que es lo que tiene que analizar Lyotard por encargo del gobierno de Quebec, el estado del saber, el estado de la cultura de Occidente, ajá, concretamente de Europa, pero bueno, también tendríamos que tener en cuenta a Estados Unidos, ¿no? La parte norteamericana, y tendríamos que tener en cuenta también, pues de algún modo, pues países que si bien no son estos países de gran desarrollo, ¿no? Sino que están como justamente en vías de desarrollo, pero que pues tienen una influencia muy fuerte justamente de Occidente, que serían pues prácticamente pues, los países latinoamericanos, ¿no? En este sentido. Pero sí hay que tener en cuenta esto que también nos dice Lyotard en la condición postmoderna, que él se refiere muy concretamente a una condición pues, de esos tiempos en los que él hace el análisis, concretamente en países desarrollados. Ajá. Bueno, eh, como efecto entonces de esta condición, veíamos también, y ya para ir cerrando como esta parte del resumen, como efectos de esta condición veíamos entonces que teníamos, eh, pues si se pierde algo así como una esperanza en un futuro mejor, en un progreso de la humanidad, pues teníamos entonces un culto al presente. Ajá, lo cual se ve en las modas, por ejemplo, lo dice, nos decía Félix Duque, un privilegio de lo informático, que esto es muy importante justamente en el análisis que hace el Lyotard con respecto al estado del saber, porque este privilegio de lo informático, vamos a ver que justamente pues afecta pues el saber en estos tiempos, ¿no? Afecta la cultura, ¿no? Eh, Tenemos una exaltación del cuerpo también, ajá. Una estetización del entorno, una mercantilización del arte. Y no solamente el arte, lo que vamos a ver también con Lyotard es que hay una mercantilización del saber. Entonces eso lo vamos a ver justamente el día de hoy. Ajá. Un hiperconservacionismo, ¿no? O mal de archivo, como lo llamaba Félix Duque, etcétera. Bueno, en fin. Eh, Todo esto, pues, que entonces se refleja en el modo de vida, pues, llamado posmoderno, en la vida cotidiana en general, ¿no? De, pues, estos países de Occidente. Bueno, pues entrando entonces ya concretamente a Lyotard, que fue donde nos quedamos la sesión anterior, déjenles comparto por acá pantalla. Eh, Recuerden que cualquier cosa, duda que tengan, me pueden preguntar o interrumpir en cualquier momento. Ajá. Entonces, bueno, pues ya veíamos esto, ¿no? Nos vamos a referir concretamente la sesión de hoy a este texto que es La condición posmoderna de 1979, eh, en donde pues ya nos habla justamente de la posmodernidad como parte pues de una condición en la llamada edad postindustrial. Ajá, es decir, fines de los años 50. Y bueno, esta idea de que la condición posmoderna se caracteriza por la incredulidad con respecto a los metarrelatos. Con esto pues viene la crisis entonces de la metafísica, la crisis de la institución universitaria, que es donde se legitiman los saberes científicos, donde se legitima la metafísica como, como el fundamento del saber científico también, que hace parte de estos grandes relatos. Vamos a tratar de desentrañar un poquito más el día de hoy. Viene una pérdida de narrativa de los grandes héroes, es decir, estas grandes figuras de la historia se nos caen también, ¿no? Empiezan a caer las grandes hazañas, los grandes propósitos, en fin. Y bueno, esto que ya mencionaba es una condición entonces de las sociedades más desarrolladas, un estado de la cultura después del siglo XIX. Y bueno, todo esto entonces
de algún modo ha afectado, nos dice Lyotard, ha afectado la cultura, ha afectado el saber, bueno, y de eso entonces es lo que él va a investigar. Ujú. El saber lo veíamos también, lo vimos rápido, pero vamos a detallar un poquito más. Hoy el saber ya no es tanto formativo, ya no se ve tanto como un saber formativo, sino más bien como un objeto de mercantilización. Y se va a agudizar el conflicto entre el saber científico y el saber narrativo. Bueno, pues entrando justamente entonces a todas estas ideas, tratando de ahondar un poquito más en ellas. Veamos entonces. Eh, Tenemos pues, nos quedamos también con esta idea, tenemos pues esto que Lyotard llama una informatización de la sociedad. Es decir, aunado pues a las nuevas tecnologías, a la hipertecnologización de Occidente, ajá, y a la sobreabundancia de microrelatos, ajá, de pequeños relatos, de pequeños discursos, tras la caída de los grandes relatos, lo que tenemos entonces es esto que Lyotard llama una informatización de la sociedad. Ajá. Es decir, una sobreinformación, ¿no? Un exceso de información en la sociedad, que de algún modo pues es lo que estamos viviendo. Bueno, de hecho hay que tener en cuenta que Lyotard no solamente hace un análisis como tal del estado del saber y la cultura en esos años en que se le hace el encargo de este estudio, sino que además Lyotard también como que trata dentro de ese análisis, como parte de ese análisis, de hecho también pues como que hace como una especie de profecías, por decirlo así, ¿no? Es decir, como que profetiza un poquito acerca de lo que nos espera, ¿no? Es decir, dado el estado actual del saber y de la cultura, nos podría esperar esto. Y en cierto sentido, o más bien en muchos aspectos, pues Lyotard acerta, de hecho, ¿no? Es decir, muchas de las predicciones que él llega a hacer en este análisis suyo, pues se han cumplido prácticamente. Ajá. Em, Vamos a ir viendo justamente algunas de estas ideas. Entonces, lo que Lyotard hace en este libro, que es La condición posmoderna, parte de su análisis, pues, es un análisis sociopolítico y epistémico de la condición posmoderna del saber. Ajá. Eso es lo que nosotros encontramos justamente en esta obra suya. Eh, y el primer problema entonces, el primer problema al que se enfrenta con este encargo, ajá, la condición del saber en estos tiempos, el primer problema al que se enfrenta es el problema de la legitimación. Ajá. Es decir, su análisis, entonces este análisis sociopolítico y epistémico, ajá, los dos imbricados, lo lleva a el problema de la legitimación del saber. ¿Desde dónde se legitima un saber? Que tiene que ver con un problema que ya había aparecido en la diapositiva anterior, tiene que ver con un problema de poder. Ajá, porque vemos que, diría Lyotard, vemos que en estos tiempos justamente hay una relación muy estrecha, se establece una relación muy estrecha entre el saber y el poder. Ajá. Bueno, entonces, poco bajo esa pregunta que tenía que ver con esa relación entre saber y poder y que lo habíamos puesto en términos de quién decide qué es saber. Ajá, pues el problema de fondo es el problema de la legitimación, justamente, desde dónde se legitima un saber. Y el método que elige Lyotard para hacer este análisis, para poder estudiar el problema de la legitimación del saber, es el método de los juegos del lenguaje, un tema que él retoma del segundo Wittgenstein. Ustedes recordarán que vimos la sesión anterior que pues Wittgenstein es considerado justamente
como uno de los antecedentes de la llamada posmodernidad, sobre todo en términos filosóficos. Ajá. Entonces, recordarán que justamente como parte de esta primera generación, esto nos lo dice Félix Duque, como parte de esta primera generación encontrábamos justamente por un lado a los tres grandes filósofos de la sospecha, Nietzsche, Marx y Freud, ajá, que Nietzsche también saldrá un poquito el día de hoy. Luego vendrían también los que Félix Duque llamaba los destructores, ¿no? Por un lado de la lógica, por otro lado de la metafísica, y esos eran Wittgenstein justamente y Heidegger, respectivamente. Y luego teníamos como parte también de esta primera generación a los pragmatistas, ¿no? Bueno, William James y Peirce. Bueno, entonces, ya habíamos visto que justamente Wittgenstein pues era parte entonces de estos antecedentes de la llamada condición postmoderna. Sobre todo el segundo Wittgenstein, no el primero, porque el primero, que es el del Tractatus Lógicos Filosóficos, todavía está interesado justamente pues en un análisis del lenguaje, no del lenguaje cotidiano, sino de un lenguaje formal que se pretende, digamos, puro y que es el puro y perfecto, ¿no? Y que es el lenguaje de la lógica, casi a la manera como de las matemáticas. Ajá. Y veíamos que justamente, bueno, Wittgenstein creía en ese momento haber resuelto todos los problemas de la filosofía a partir de un análisis lógico del lenguaje, ¿no? De hecho, se hablaba mucho, ¿no? de un análisis lógico del lenguaje en esos años, no solamente Wittgenstein, ¿no? Sino mucho sobre todo como de la llamada tradición analítica. Bueno, el segundo Wittgenstein, que es el de las investigaciones filosóficas, es el que centra su atención ahora al lenguaje cotidiano y es el que habla de